Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con la parte 2 de nombres de campos automatizados. En la primera parte hemos hecho lo que es la estructura, los formatos, y en la parte 2 vamos a ver la parte programativa. Para empezar con la parte programativa, vamos a explicar ciertos detalles. En ciertas situaciones esta información está en blanco. ¿Listo? Y cuando nosotros queremos o nos ubiquemos, ya sea a través de una macros, nos ubiquemos en esta última posición, me va a mostrar aquí el número de la celda activa, que sería esta selección. Pero eso lo tiene que hacer el botón. Y a su vez, para saber qué información se ingresa en este campo, va a transferir la información que está aquí. Bueno, vamos a explicar esa primera parte. Nos vamos a Visual Basic. Vamos a insertar un módulo. El módulo vamos a ponerle como nombre módulo configuración o configura. Ya está. Para facilitarme el trabajo, obviamente vamos a la carpeta donde está la información. A través de archivo de texto está el módulo de configuración. Tenemos agregar contacto como primer procedimiento. Vamos a seleccionar en nuestro módulo agregar contacto. ¿Qué es lo que hace este procedimiento agregar contacto? Ya sabemos la bondad del with y en with, que es para resumir la sintaxis de una determinada línea de comandos. Con esta instrucción que aparece aquí nos va a permitir seleccionar, obtener la primera fila disponible. En otras palabras, ¿qué es lo que hace la máquina? En la columna E, en una posición muy distante, en una fila muy distante, puede ser cualquier valor, nos vamos a direccionar con fin hacia arriba y nos va a ubicar en el primer registro con contenido. Y nos va a mostrar qué fila es. Sumándole 1, logramos saber cuál es la fila disponible para poder agregar un nuevo ítem de agregar contactos. En otras palabras, hace esto. Estando en una ubicación cualesquiera de la columna E, puede ser, imaginemos que este sea el 10.000, con las instrucciones que hemos puesto ahí, que es fin hacia arriba, se va a direccionar a la celda que tenga contenido, que viene a ser la fila 21. Y si queremos la disponible para poder llenar un nuevo contacto, se le suma 1 y tendré la fila 22, que es la que figura aquí. En esta celda se selecciona la fila seleccionada. O en otra forma, en este caso, la celda disponible para poder acceder. De esa manera lo he calculado. Y a su vez observamos que en la sintaxis aparece esta otra instrucción. Esto es darle el valor de un determinado rango F3H9, el valor de P3R9. Si ustedes observan, esos rangos son del mismo tamaño. Este rango y el otro rango, que es este rango de aquí. En otras palabras, al poner igual, estoy indicando de que esta información que está aquí va a ser llenada con esta información. En otras palabras, va a ser esto: copiar, pegar valores, ¿correcto? Y listo. Copiar y pegar valores. Ahora, observamos acá cierto detalle. Copiar y pegar valores. Veamos, acá debió salir de alguna forma. A ver, vamos a ver. Ah, sí lo está apareciendo en un detalle, pero no lo aparece aquí. Vamos a grabar el proyecto allá. Lo que pasa que el proyecto está sin habilitado para macros. Entonces le ponemos archivo, guardar como, examinar.
habilitado para macros. Ya está. Y obviamente así vamos a poder grabar habilitado para macros. ¿Listo? Debería haber puesto aquí el formato condicional. Vamos a ver el formato condicional. Inicio, formato condicional y tenemos el valor de la celda contiene dos puntos. ¿Qué celdas? F3, H3, F6, ya. Contiene, ya. Este de acá hay que eliminar. Este está de más. Listo. Ahora le ponemos F6, H6, F9 y ya está. Le ponemos aplicar y aceptar. Ahora sí lo está haciendo correctamente. Bueno, veremos cómo vuelvo a explicar para que tenga la idea clara. Suprimo. Y cuando yo ponga el rango de la izquierda es el mismo que el rango de la derecha, lo estoy asignando, entonces va a pasar esto, ¿no? Que la máquina le va a pasar los datos y debido al formato condicional va a cambiar su apariencia tenue. Listo, pero eso lo va a llenar cuando esté en esta ubicación con ese comando. Vamos a verlo cómo se ejecuta eso porque obviamente a través de un botón tenemos que activarlo. Insertamos una forma que va a ser esta forma, lo podemos poner por aquí, ya está. El contenido, editamos el contenido y colocamos agregar contacto. Ya está. Ese contenido de esa celda vamos a centrarlo. Central horizontal no, será lineal a la derecha y centrado vertical. Y le vamos a poner un tamaño, que puede ser 14. Ahora, ¿por qué lo dejo así? Porque acá va a haber un icono que vamos a agregar. Tengo ahí un icono que podemos agregar. Eso está en escritorio, ejemplo 01. Ese icono es de una determinada página. Es un icono que posee transparencia. Y listo, más o menos así le podemos colocar. Como son dos objetos, esos dos objetos los vamos a agrupar. Y le vamos a asignar una macros. La macros es agregar contacto. No es que va a llenarse el contacto de manera automática, no, simplemente me va a hacer lo que hace un momento les expliqué. Lo borro para ver si lo hace. No le he puesto el valor, la máquina lo va a llenar. A ver, le ponemos agregar y hace lo que les mencioné. Pone acá la celda activa que vendría a ser la disponible, la 22, y me pone aquí el contenido que está a la izquierda. Listo, funciona perfectamente. Entonces ya tenemos esa primera parte. Veamos qué más debemos hacer. Acá tenemos dos eventos que lo vamos a colocar primero. ¿Estos eventos para qué me va a servir? Hay un momento en el cual se va a cargar clientes. Y en ese cargar clientes va a ser diferentes procesos. Como que va a pasar informaciones de diferentes celdas. En otras palabras va a ser esto. Cuando yo esté ubicado en una determinada celda, la máquina, todos estos valores de esta celda, me los va a pasar aquí. Cuando me ubico en otra celda, me va a pasar los valores. Pero eso lo hacen los eventos. Entonces, en los eventos se va a poner ese procedimiento carga contacto. Creo que acá dice carga cliente. Carga contacto, carga cliente. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Para que no haya problemas con los eventos, utilizo dos comandos. Parar código y restablecer código. ¿Para qué me va a servir esos dos procedimientos? Que los he agregado a la macros. Me va a permitir que cuando yo agregue, vamos a poner el último procedimiento que me falta agregar de esta región de configurar, que viene a ser carga cliente, pero que nosotros le vamos a cambiar con el nombre carga contacto, porque obviamente tiene más relación con lo que habíamos puesto. Contacto. Listo. Carga contacto. Observarán acá hay un comando que algunos le ponen call, parar, y también para restablecer. Listo, ¿qué hace estos procedimientos? Vuelvo a repetir.
lo que hace es, cuando dice parar, le pone en el modo calculation, en otras palabras, el modo de recálculo lo hace manual. En otras palabras, no calcula nada. No recalcula ninguna celda. En cambio, cuando yo pongo restablecer código, la máquina recalcula y no solamente eso, sino también activa el screen updating y pone disponible los eventos, activa los eventos. Eso también es importante. ¿Listo? Entonces, esto es justamente por ese motivo de que va a cargar contactos. Ahora, ¿cómo funciona este cargar contactos? Funciona de esta manera, que cuando yo esté ubicado, por ejemplo, acá tengo fila solución, fila seleccionada, disculpen, y columna seleccionada. La fila seleccionada y columna seleccionada se va a utilizar aquí. Fila seleccionada y columna seleccionada. ¿Para qué va a servir eso? Cuando yo estoy en una celda específica de mi selección, la máquina, ¿qué va a hacer? Va a llenar el contenido acá. ¿Y qué va a pasar cuando yo esté ubicado en esta posición? La máquina en esta zona va a colocar las filas seleccionadas. ¿Y de dónde jala la columna seleccionada? La columna seleccionada jala de la referencia. ¿Qué quiere decir? Acá yo pongo la referencia, por ejemplo. Esta columna se va a relacionar ¿con quién? Con cliente. Entonces, acá va a ser la celda F3. Esa celda F3 también se relaciona con estas filas. Disculpen, con estos números de columnas. 5 para ingrese cliente. 6 para ingrese dirección. 7 para ingrese distrito. Y así en la columna respectiva. Acá necesito para referenciar. Esto suele pasar o suele ser necesario cuando trabajamos con eventos del worksheet de una determinada hoja. Acá va a ser H3, porque esa es la celda correspondiente relacionada con esa columna. F6, H6, F9 y H9. ¿Listo? Esta fila va a ser, en otras palabras, va a ser minimizada. Fila 11 y la columna, que va a ser desde la 5 hasta qué columna. Hasta la columna, si no sabemos qué columna es esta, que son columnas fijas. Es la columna 10, de la 5 a la 10. Y vamos a ver en la parte programativa que dice así. Dice acá lo siguiente. Estando en la hoja 1, identifica la fila seleccionada. En B1 está la fila seleccionada. En B1 está la fila seleccionada. ¿Qué necesito? Hacer un barrido entre la columna 5 y la columna 10. ¿Para qué? Para que el dato de celda se me pase a la información. ¿Dónde está el dato de celda? El dato de celda viene a ser en donde yo deseo grabar la información. En la celda 11 y columna seleccionada, la máquina va a asignar el dato de la celda. En otras palabras, ¿qué va a hacer la máquina? En dato celda va a asignarle este valor, o este valor, o este valor, o estos valores. Cualquiera de estos valores, dependiendo de dónde esté ubicado mi cursor. Si está aquí, entonces va a agarrar este H3. Si está aquí en la columna H, disculpen, la columna H, agarrará H6. Entonces, este valor de celda es el que jala. Ahora, ese valor de celda, que es el que jala, se le pasa como variable rango de dicha celda, se le va a asignar el contenido de la celda seleccionada. En otras palabras, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, si yo me ubico acá, surco, ¿cuál es la celda seleccionada? Este surco. ¿Dónde se va a dirigir? A F6. Ya está. Y por eso la máquina lo va a agregar en donde dice distrito, F6. Si estoy ubicado aquí, va a pasarme la fecha. Y esto va a ser con cualquiera de las celdas. ¿Listo? Con cualquiera de las celdas de esta región. Ahora, esto no funciona si no es llamado por algún evento. Entonces, esto va a ser llamado por el evento, uno de los eventos. Y es muy probable que sea llamado por el evento Worksheet Selection Chain, porque a la hora de seleccionar recién ahí se debe cargar el contacto. Listo, veamos esa parte. Entonces esta parte no se ejecuta si no es cargado a través del evento Worksheet. Entonces ahora ya tenemos la primera parte explicado, ha quedado claro. Ahora ustedes observaron que ahí hay un for. Vuelvo a ponerlo porque para que quede claro. Acá hay un for, quiere decir que va a barrer de la columna 5 a la columna 10.
Por tal motivo va a llenar todos los datos de mi fila seleccionada, lo va a llenar en las 6 celdas que aparecen arriba. Eso va a ser para cualquier celda que yo seleccione. Con este carga contacto. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cerramos este procedimiento, este módulo, y hacemos doble clic en hoja 1. Y ahí vamos a agregar los eventos. Los eventos son 2 eventos los más usuales y son los que se van a requerir para este ejemplo. El worksheet selector chain y el otro es el worksheet chain. Los 2 eventos. Veamos los 2 eventos. A ver, veamos el primero de selection. El segundo. Para lo cual voy a abrir el procedimiento. Ya no requerimos este procedimiento. Ponemos archivo nuevo. Y abrimos el que necesitamos, que se llama módulo de eventos. Estos módulos de eventos empezaremos, como hemos dicho, con el selection. Necesitamos esto. Hay algo que me faltó indicar, pero lo vamos a poner en selection chain. Antes de hacer este selection chain, lo voy a pegar, pero lo voy a seleccionar y lo voy a poner que está como comentario. ¿Por qué motivo? Porque voy a aplicar ciertos formatos que me falta aplicar. Por ejemplo, ¿qué formato necesito? Necesito primero, observo que acá las fechas no están de manera correcta. Ahora, a ver, acá dice en IFA ya hay un procedimiento que acá ha quedado volando sin seleccionar. Ya está. Lo detengo. Bueno, cosa de la vida, cosa de los trabajos. Seleccionando esta región, voy a aplicar el formato. Con control 1, disculpen. ¿Qué formato tenemos ahí? Formato de fecha. Le pongo aceptar. Este también vamos a verificar que tenga el formato de fecha, si lo tiene. Acá hay un formato muy particular que es para el celular. Y para el celular lo tengo grabado aquí. Es este formato que vamos a aplicar. Permite de que aparezca tipo modelo celular, que esté separado, en otras palabras. Seleccionamos nuestra región con control 1, activamos formatos y en personalizada copiamos dicho evento. Ya está. Le pongo aceptar. Lo mismo tengo que hacer con esta celda con control 1 y en personalizada le coloco. Ya está. Facilito. Ya están los formatos. Ya están los formatos. Ahora, ¿qué más necesito? El formato condicional. Esta celda ya no es necesario, la voy a ocultar. Ya está. Y acá voy a seleccionar para aplicarle el formato. ¿Qué formato se tiene que aplicar acá? Lo que quiero es lo siguiente. Cuando yo tenga acá una fila y que coincida con lo que yo he seleccionado, la máquina seleccione esto de un formato particular. Veamos a ver cómo es esto. Va a ser en toda esta región. Inicio, formato condicional, administrador de reglas y vamos a poner una nueva regla. ¿Cómo va a ser la regla? La regla va a ser una fórmula. La fórmula que va a comparar. Va a comparar la fila seleccionada, que es fija, se tiene que comparar con la fila de ¿qué? De la celda que se va a seleccionar. Que puede ser cualquier celda. Puede ser esta celda. ¿Correcto? Necesito la fila. Pero este formato tiene que ser relativo porque si no habría problemas. Tiene que ser relativo para que se ejecute en toda esta región. ¿Qué formato le vamos a dar? Le vamos a dar negrita. Acá va a ser un celeste. Puede ser este celeste. Y el relleno va a ser este. Tiene apariencia turquesa. Vamos a poner este otro. ¿Listo? Y con ese formato le pongo aceptar. Va a aparecer de esta manera. Y le pongo aceptar. Le pongo aplicar y aceptar. Ahora, ¿por qué se seleccionó esta de acá? Porque justo en la región que estoy seleccionando, selecciono por acá, no lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo 16? Por ejemplo, está ubicado en cualquier lugar de esa región. Pongo acá 16.
Listo, la máquina selecciona 16. Pongo 15. La máquina selecciona 15. Y así la máquina va a buscar. Donde yo me ubique, la máquina va a seleccionar el valor. ¿Listo? Y eso lo va a hacer, por ejemplo, ahorita no lo hace. ¿Por qué motivo? Porque están desactivados los eventos. Vamos a analizar los eventos. Está desactivado este evento, que es Selection. Justamente con esto debería arreglarse. Veamos cómo lo podemos arreglar. Fácil. Cuando yo selecciono un rango, por eso bien claro ahí, si selecciono un rango, que salga de este procedimiento de Selection Chain. En otras palabras, el target es un objeto o es una variable de este procedimiento que identifica a una celda o rango. Dice, si este target, la cantidad es mayor que 1, en otras palabras, se ha seleccionado más de una celda, entonces la máquina debe salir de este procedimiento. Fácil y sencillo. Ahora acá, pregunta si el rango de B2 es diferente de vacío. Si el rango de B2 es diferente de vacío, entonces, ¿qué hace la máquina? Lo que hace la máquina es, ¿para qué me identifica este rango B2 diferente de vacío? ¿Qué viene a ser el rango B2? El B2 viene a ser la celda. Disculpen. Ya. Acá hay un detalle. ¿Se acuerdan que yo puse carga contacto? Entonces ese nombre tengo que ponerle acá. Carga contacto. Porque ya la máquina está ejecutando. Porque ya me he ido a la parte de la parte del objeto. Acá le vamos a poner parar. Listo. La máquina ha querido ejecutar los procedimientos. Bueno. ¿Qué viene a ser B2? Viene a ser donde está la celda. Donde está la celda del target. El target va a asignarle un valor de la celda. Entonces, esa ubicación viene a ser B2. Voy a minimizar. Y acá está B2. Es este B2. No le hago un clic porque si no va a querer ejecutar el evento. B2. Y obviamente esa es la celda activa. Ahorita es la celda activa. F3. Bueno, entonces, pregunta, si el rango del rango B2 es una celda, pero ese rango tiene un contenido o está vacío. Si está vacío, ¿qué significa? Si está vacío, va al siguiente recuadro y le asigna un determinado valor. ¿Cuál es el valor que le asigna? Ya está, vamos a analizar esto. ¿Qué viene a ser esto? El valor de la celda range hoja 1 B2. Esto quiero la fila. En otras palabras, la fila de esta celda viene a ser, como hemos visto en nuestra data, está F3 seleccionado. Entonces acá, ¿qué me genera? Me selecciona la celda 3. ¿Y esto para qué quiero? Para saber el rango de B2, si es igual a vacío, de B2, la columna. Quiero averiguar la columna. La columna es 3. Le sumo 10. ¿Por qué le suma 10? A ver, vamos a ver. ¿Por qué le suma 10? Entonces, vamos a ver por qué le suma 10. Seguramente es desde acá hasta la columna 10. A ver, vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que justamente viene a ser el contenido. Que cuando esto esté vacío, la máquina llene con este contenido. En otras palabras, me permite que si por X motivo yo me ubico acá, va a aparecer vacío, porque quiero seleccionar un dato. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Si salgo de esta ubicación, la máquina le va a retornar. Si está vacío, le va a retornar el contenido. Así de sencillo. Para eso sirve esa instrucción. Este procedimiento ya lo podemos cerrar porque ya... no, me falta el procedimiento copiar. ¿Qué más tenemos que ver acá? Ya, listo. ¿Esto para qué me sirve? Cuando está vacío. Que la máquina llene un contenido. Si está vacío la celda, entonces, ¿qué hace la máquina? Si es diferente vacío. Si es diferente vacío, ejecuta lo de abajo. Si no, simplemente saltea este valor. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué va a saltear? Porque puede ser de que la máquina haya jalado un valor de, por ejemplo, haya jalado este dato, entonces no está vacío. Entonces quiero dejarlo con ese contenido. Ya está. Si se selecciona, por ejemplo, aquí, ese intersect
target range lo que hace es lo siguiente. Si la celda activa es alguna de estas celdas, o en otras palabras, está vacío la selección, no hay selección en otras palabras, no es esta zona, entonces ¿qué debe hacer la máquina? Debe preguntar si hay 2 puntos. Si hay 2 puntos, le borra el contenido. Quiere decir que si yo me ubico en F3, lo primero que hace es borrar el contenido de la celda activa. Cuando aparece este contenido, que con esta función que permite evaluar si es la celda activa tiene contenido o contiene 2 puntos. Si bien observamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace en sí? Lo que va a hacer es lo siguiente, si me ubico aquí, si ve que el contenido tiene 2 puntos, entonces ¿qué va a hacer la máquina? Lo va a poner en blanco. Listo para que yo ingrese un contenido. Eso es lo que va a hacer. Interesante, ¿verdad? Listo. Con esto permite seleccionar, si selecciona la celda, permite poner nuevo contenido. Poner, lo voy a poner así, poner nuevo contenido. Ya está, eso es lo que haces. Ahora, después de haber hecho eso, ¿qué hace? En B2 le pone la dirección de la celda. Acá está la dirección. Esto es lo que permite asignar la dirección a la celda B2. En B2 le da la dirección. ¿Ya está? Esta es la que le da la dirección a la celda. Eso es para saber cuál de la celda está activa. Este permite identificar la celda activa de las que tienen esta región. Luego de ello permite identificar la fila de registro. Ya. ¿Esto para qué es? Para que dentro del rango de E13 a J26 la máquina seleccione y permita identificar qué fila está seleccionada. Esta es la que permite hacer la selección. Por ejemplo, para darles un ejemplo, le voy a poner simplemente para que vean que no pasa nada y que cuando esto lo activo, sí va a pasar. Por ejemplo, me ubico aquí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Correcto? Pero curiosamente, cuando hago este detalle, por ejemplo, si estoy acá, sí va a pasar algo. Lo va a blanquear, como hemos dicho, ¿y qué más va a hacer? Supuestamente la máquina debe asignarle la nueva fila, que en este caso sería la 15, porque hemos estado ubicado el cursor ahí, ¿no? Si me ubico acá, como estoy saliendo de mi sección, ¿qué hace la máquina? Lo que hace la máquina, ¿qué fila es esta? La 18. Si yo me ubico acá, ¿qué va a hacer la máquina? Va a seguir con la 15 porque esa es la que está seleccionada, la que se seleccionó, y esto me lo va a poner en blanco y va a querer jalar la información, sino que en este caso no hace nada por el motivo de que le hemos desactivado esa región, ¿no? Ahora lo vamos a activar y observen el detalle, ¿no? Observen el detalle. No, ya está. Y ahora, miren, observen el detalle, qué bonito se ve. Ahora sí se ve el detalle que les dije. Para que se vea mejor este contenido, lo vamos a poner alineado a la izquierda si queremos. Esto lo podemos dejar ahí en ese lugar. Entonces la máquina va a hacer lo mismo. Para cualquier correo, para cualquier lugar, ¿eh? Y va a jalar cualquier contenido. ¿Mm? Fácil y sencillo. Y va cambiando el contenido. ¿Mm? Excelente. Ahora, agregar contacto, ¿qué va a hacer? Se ubica en esta posición y me genera en blanco. ¿Mm? Ahora veamos la última parte de la programación. Para la última parte de la programación vamos a pasar esta parte de, hemos hecho la opción de, y acá obviamente han observado, hemos hecho esta opción. Disculpen. A ver, ¿cuál opción hemos hecho para estar claros? Select Chain. Ya está. Y acá justo, ¿no? Que cuando yo hago esto, hace la carga de contacto. Eso es lo que observan, mira. Yo me ubico y la máquina carga los contactos. Carga el contacto. Esta es la carga que les decía. Fácil y sencillo. Acá vamos a ponerle un borde que no se nota. Ya está. Perfecto. Si yo lo ubico acá, me aparece en blanco, como es lógico. Pero bueno, ahora vamos a
a ver la parte del chain. En otras palabras, esta parte de acá. Nos vamos a la instrucción y vamos a seleccionar esta parte del chain. Copiamos. Lo estoy haciendo así para que se entienda mejor por qué motivo se hace, o qué es lo que hace cada parte de mi programación. La primera, como es lógico, les indiqué, si el rango es mayor de una celda, se ha seleccionado, entonces sale del procedimiento, porque solamente esto debe ejecutar cuando yo selecciono una celda. Acá, en esta región es muy interesante. ¿Para qué sirve esto? Cada vez que haga una modificación, en otras palabras, si en F3, H3, F6, H6, F9 y H9 yo cambio algún contenido, entonces estaría ejecutándose este evento, el evento chain. Para cada cambio de mi hoja va a ser esto que está acá. Y voy a preguntar, si donde yo estoy seleccionando F3 a F9, la máquina que va a hacer este evento. ¿Qué evento tenemos acá? Acá debe cumplir dos cosas. Que debe cumplir de que el contenido esté en 2 puntos, tenga un contenido 2 puntos de esa celda, y aparte de eso, que la celda de B2 esté diferente vacío. En otras palabras, haya celda de B2, que es la B2, que en otras palabras es esto. Estos valores, que existan estos valores. Que exista el contenido de la dirección y estos valores. Si no, obviamente no estaría de más hacerlo. Entonces acá hay un pequeño lapsus. Acá debería ser target 2 puntos, y acá debería ser, si esto tiene que ver con A, correcto, esto tiene que ver con A y esto tiene que ver con B, acá debería ser, si existe este contenido, el A. Acá debería ser el A, porque la columna A y esta que tiene que ver con la columna B. Así debería ser. A ver, vamos a ver si funciona. Pero antes de verlo es lo siguiente, que cuando yo seleccione qué va a hacer la máquina, si aparece 2 puntos, lo que va a hacer es llenar el contenido con el contenido de la celda que yo digite. ¿Lo va a pasar a dónde? A esta ubicación. ¿Qué viene a ser esta ubicación? Viene a ser la ubicación A. Target ground me está direccionando a una celda que contiene la columna. En otras palabras, esto de acá que me está direccionando a este valor. Por ejemplo, si es este valor, la máquina me jala el 5. Si yo ingreso acá un contenido, la máquina me jala 5. Si yo ingreso acá un contenido, la máquina me jala 7. A eso se está refiriendo. Está jalando la columna. La columna 7 viene a ser que como está en surco, entonces la columna 7, 5, 6, 7, acá se va a llenar. Así de sencillo, para eso es. Y obviamente esto tiene que ver con A y esto tiene que ver con B. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que acaba de llenar lo del contenido de las columnas de F3. Acá lo observamos. F3 va a llenar a este contenido que tiene que ver con la columna A. Y el H3, H9 tiene que ver con la referencia de la celda B. Como le dije hace un momento. Estos datos que están aquí, estos 3 datos tienen que ver con estos 3 datos. Estos 3 datos que están aquí tienen que ver con estos 3 datos. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Listo? Te pongo a grabar y vamos a ver cómo funciona esta última parte. Lo que debe pasar es lo siguiente, que si yo pongo agregar, mejor dicho, yo pongo acá, ¿y qué va a hacer la máquina? Yo puedo cambiarle un nombre, por ejemplo, Rodrigo, ya está. No le voy a poner Rodrigo, le voy a poner de repente Cecilia, por hacer un ejemplo. Presiono y la máquina me cambia el contenido. Qué interesante, ¿no? En vez de surco, pongo de repente San Luis y la máquina me cambia con contenido San Luis. Así de sencillo. Fácil y sencillo. Y si quiero un nuevo contacto, hago un clic, la máquina me pone así, donde yo me ubique, ahí se pone en blanco. Si yo salgo, retorna el contenido que está 10 posiciones a la derecha. ¿Observaron? Qué interesante. Cliente. Luis Fontana, por darle un ejemplo.
Y miren, la máquina me agregó el contenido. Y así puedo generar el siguiente contenido. Ah, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. Bueno, como está ahí, también lo puedo agregar, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Ah, claro. Ingrese dirección. ¿Qué dirección? Le vamos a poner Avenida 12 de Julio, por hacer un ejemplo. 1, 2, 3. Ya está. Me va llenando la información. Acá igualito. Entonces, acá, ¿qué debemos llenar? El distrito. San, disculpe. Claro, es el distrito. San Luis. Ya está. El email. El email puede ser en este caso lfontana@gmail.com. Ya está. Ya está. Y va llenando la información. 51 987654 321. Listo. Es el celular. Y lo último es la fecha, que puede ser en este caso el 16 de abril, que lo he ingresado, por dar un ejemplo. Listo. Y perfecto. Como vieron, funciona perfectamente. Cualquier contenido que yo quiera, si quiero un código nuevo, y así se va a poder llenar los datos. ¿Mm? Como vieron, fácil y sencillo. Se oculta este detalle, ocultar, y ya tendríamos lo que queremos. Así de sencillo. Como vieron, no es nada del otro mundo, y solamente estamos trabajando con eventos. Espero que les haya gustado. EG Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.